Shalom, mis amados y mis queridos hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Iniciamos el culto matutino de hoy también con oración para que todo sea conforme a su voluntad. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque estamos en tu presencia. Te agradecemos también por la noche que pasamos y te agradecemos también en este momento que estamos bajo tu guía, bajo tu presencia de tu Espíritu, Señor. Señor, abrimos nuestro corazón humildemente para que tú nos derrames, Señor, tu gracia, para que podamos ser llenados de tu palabra, de tu poder y tu conocimiento, Señor. Porque sabemos solamente así que podremos triunfar, Señor, en la vida que tenemos, Señor, en esta tierra. Señor, pedimos que tú estés guiando a todos los hermanos, especialmente aquellos que están pasando por dificultades y problemas, por las enfermedades, para que tú estés, Señor, consolando, sanando y recuperando, a fin de que todos estemos, Señor, contigo, siendo uno contigo, Señor, y así hoy también podamos fructificar conforme a tu voluntad. Que sea realmente tu voluntad, así como fue en los cielos, aquí en la tierra, a través de nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra
sostendrá. Tu palabra, Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vemos la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 6, los versículos 12 al 21. Primera de Samuel, capítulo 6, los versículos 12 al 21. Y leemos juntos. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto andando y bramando sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron estos los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Esos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos perteneciente a los cinco príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas y muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Amén. Estábamos viendo cómo vencieron los filisteos a los israelitas y tomaron el arca de pacto como botín de guerra y lo pusieron al lado de su dios máximo Dagón. Pero esto no fue porque Dios era más débil que ellos. No es porque los dioses o el pueblo de Filisteo era más fuerte que Dios, sino que Dios así se lo permitió. Dios hizo para que sea así, a fin de que su pueblo Israel arrepientan de su pecado y vuelvan al lugar santo de creerle solamente a Él como su Dios. Fue como luego Dios permitió que su Hijo unigénito sea sometido a la muerte por los poderes de este mundo, a fin de redimirnos del pecado y para darnos la salvación y la vida eterna. Por eso Dios a veces, desde nuestro punto de vista, pareciera que Dios está más débil, Dios está perdiendo, parece que Dios tiene limitación. Sin embargo, mis queridos hermanos, muchas veces Dios se sacrifica. Se sacrifica a fin de ofrecernos una gracia, una bendición. La bendición
de arrepentir y ser perdonado nuestro pecado, volver junto a Él. La gente se equivocan creyendo que el poder del mundo, los dioses de este mundo son más poderosos y de repente se burlan de Dios. En Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es, mis queridos hermanos, el pueblo de los filisteos se burlaron de Dios Jehová. Pusieron su arca bajo la estatua de su dios máximo Dagón. Sin embargo, no porque ellos se burlen de esa manera, Dios es burlado. Dios está en otra dimensión. Y Dios, para hacer saber que su poder sigue intacto, su poder es siempre eterno, entonces Dios hace tumbar a su dios máximo Dagón y hace caer delante del arca del pacto. Y donde permanecía el acto, donde ellos llevaban el arca, hacía enfermar al pueblo de dolorosa infección con tumores. Recordemos que en esa época la enfermedad infecciosa era imposible de curar porque no conocía el antibiótico. Significaba la muerte. Y los filisteos hicieron lo que pudieron. Trataron de resolver. Llevaron el arca aquí para allá. Y así pasaron los 7 meses. Sin embargo, no podía resolver nada. Donde ellos colocaban el arca, ese pueblo se enfermaba y se moría. Entonces urgentemente convocan a sus sacerdotes y sus adivinos. Y ellos le dicen que todo esto a causa de ofenderle a Dios Jehová de Israel. Y por eso ellos recomendaron para que hagan una ofrenda de expiación y devolver el arca de nuevo a Israel. Entonces asimismo lo hacen. Prepararon 5 figuras de oro en forma de tumor y 5 figuras de oro en forma de ratón, que representa todo su pueblo, y cargaron en una caja, y con el arca del pacto de Israel pone sobre un carro nuevo, hacen un nuevo carro y hace estirar por 2 vacas que nunca han sido puesto yugo. De esa manera enviaron hacia la tierra de Israel, y las vacas llevaron ese carro hasta el lugar llamado Bet-Semes. Por supuesto que la gente de Bet-Semes, los israelitas, se regocijaron, lo recibieron de gran alegría. Y entonces los levitas bajaron esa caja, el arca, y luego tomaron el carro como leña y quemaron y sacrificaron las 2 vacas y ofrecieron de esa manera ofrenda a Dios. Pero aquí viene el desastre. La gente de Bet-Semes, por su emoción de momento, por su curiosidad de ese momento, tocaron el arca, abrieron el arca para ver por dentro. La ley de Dios dice que el arca solamente puede ser tocado y cargado y llevado por los levitas, especialmente los hijos de Coat. El pueblo de Israel sabía esa ley porque cuando llegó el carro, bajaron el arca de Dios, ofrecieron el sacrificio de holocausto por los levitas. Es decir, que ellos sabían que el arca de Dios solamente es tocado por los levitas. Sin embargo, la gente, por su emoción, por su regocijo y también a la vez curiosidad, no pudieron contener y se fueron y abrieron el arca para mirar por dentro. Entonces fue castigado por Dios, por supuesto. Murieron instantáneamente muchas gentes. Aquí viene nuestra pregunta. ¿Cómo es que los filisteos, para devolver el arca, seguramente habrán tocado el arca, alzaron en el carro y fueron transportados no conforme a la ley, porque el arca solamente puede ser transportado por los hombros de los levitas? Y además sacrificaron 2 vacas
y en la ley no hay ninguna ley que para el sacrificio holocausto tiene que ser siempre el animal macho. Y ellos violaron muchas leyes de Dios, pero no le pasó nada. Sin embargo, los israelitas, cuando violaron la ley, ellos fueron sí castigados de muerte. Así es, mis queridos hermanos. La palabra de Dios, la ley de Dios, es solamente para aquellos que tienen oído para oír, como dice su palabra. Es decir, la palabra de Dios y la ley de Dios es para los elegidos de Dios, para su pueblo nada más. El pueblo que puede oír y por tanto puede saber y puede obedecer. Los filisteos no tienen esa gracia. Y por eso ellos hacen lo que se pueden hacer, lo mejor a su manera. Entonces, Dios no le hace caso tanto como a su pueblo. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es el mensaje del texto de hoy? Mis queridos hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Somos elegidos por Él. Tenemos su gracia, tenemos su palabra, tenemos su guía. Es el privilegio y a la vez responsabilidad de nosotros en obedecer. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo haremos? Dios nos permitió un día más. ¿Cómo viviremos? ¿Viviremos como los filisteos o viviremos como el pueblo de Dios que somos? La respuesta está en nosotros, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es bien clara y contundente. Y la consecuencia también es totalmente aclarada, muy simple. Entonces, mis queridos hermanos, yo en el nombre de nuestro Señor Jesús le exhorto, le pido y le bendigo para que todos nosotros, incluyéndome a mí y a todos ustedes juntos, vivamos como el pueblo de Dios, como tiene que vivir el pueblo de Dios, escuchando, sabiendo, obedeciendo su palabra. Y así estar siempre bajo la gracia de amor de nuestro Dios, no bajo la ira como aquella vez pasó el pueblo de Israel. Entonces vamos a orar juntos de esta manera. Primera oración que vamos a orar juntos. Señor, que seamos el pueblo de Dios que oye su palabra y obedece con su guía. Segunda oración, que no desobedezcamos a su voluntad por nuestra emoción y nuestra curiosidad de momento. Tercera oración, que estemos en la gracia de amor de Dios y nunca bajo su ira. Estas tres oraciones vamos a orar juntos. Luego individualmente oraremos. Una vez terminadas las oraciones, sí saldremos a dedicar las actividades del día. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu luz, Señor. Oramos, Señor, para que seamos realmente tu pueblo, Señor, que oye sobre todo tu palabra, que obedece con tu guía, Señor, y que no desobedezcamos a tu voluntad porque nuestra emoción, porque nuestra curiosidad de momento nos apetece. Señor, pedimos que siempre así estemos bajo tu gracia de amor y nunca bajo tu ira, Señor. Sabemos que así será. Agradecemos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.